Esto duró 2 semanas. Estamos hablando de la formalización de los imputados en el denominado caso Sartor, que quedaron en prisión preventiva. Estamos hablando 4 de ellos, entre los que se cuenta el ex timonel de Azul Azul, Michael Clark, acusados todos de cometer una serie de delitos relacionados a estafas. La resolución de la jueza ayer se extendió por 6 horas y afirmó que se daban por acreditados la mayoría de los hechos presentados como acusación por la Fiscalía. Todo el detalle lo tiene a esta hora Alejandra Rojas. A eso de las 9:15 de la mañana comenzó el último día del caso Sartor, tras cerca de 2 semanas de audiencias, donde el Ministerio Público entregó sus argumentaciones en contra de los 11 imputados de la causa, a quienes se les acusa de utilizar fondos de inversores para financiar negocios propios y obtener beneficios personales. La magistrada Paulina Moya, durante una resolución de 6 horas, entregó los detalles con respecto a las medidas cautelares para 5 de los imputados que habrían tenido mayor participación y para quienes el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva. Estos son Carlos Larraín, Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante. La jueza decretó la máxima cautelar para todos ellos, menos Rodrigo Bustamante, quien junto a otro de los imputados, Juan Carlos Jorquera, quedará con arresto domiciliario parcial. Recordemos que la investigación del caso surgió luego de una serie de fiscalizaciones realizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. La CMF constató que Sartor AGF utilizó recursos de fondos mutuos y de inversión pública para prestar dinero a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores, algunas con problemas de liquidez y sin garantías adecuadas. Se estima que el total de fondos defraudados llega a cerca de 180 millones de dólares y afectó a más de 200 personas y empresas. En relación a todo esto se refirió el fiscal a cargo de la causa, Felipe Sepúlveda. Efectivamente, un fraude de grandes proporciones, cometido en un lapso de varios años por varias personas, que afectó además a muchísimas personas naturales, personas jurídicas, personas con patrimonio relevante, personas con un patrimonio que no es tan importante como no hemos podido percatar y como lo han informado los propios medios de prensa. Aproximadamente 200 millones de dólares, estos son los que están comprometidos, lo cual da cuenta que efectivamente es un fraude muy importante, muy relevante. En el caso de los demás 6 imputados, la mayoría obtuvo cautelares más bajas por cooperar con la investigación o por tener menor participación. De todas formas, la Fiscalía formalizó a 11 imputados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, fraude de omisión de oferta pública de adquisición de acciones y lavado de activos. Según detalló la jueza, se pudieron acreditar los hechos apuntados por la Fiscalía, además de los que tienen que ver con la compra de Azul Azul y los hechos que en relación a Michael Clark, donde se acreditó también el lavado de activos. El único delito que quedó sin acreditar fue el contrato simulado, ya que habían elementos indicativos pero no los necesarios. En relación a la decisión del tribunal, se refirió a la querellante y abogada representante de las víctimas de eCapital, Susana Bursuski, y también al abogado de 21 otras víctimas, Juan Ignacio Escobar, quienes valoraron la decisión. La medida cautelar es la más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Se otorgó respecto a los señores Larraín, quienes se burlaron derechamente de mis representados, que han transitado un camino muy difícil y pedregoso, y esto es una luz que genera confianza y les devuelve en algo la dignidad que les fue arrebatado. No se puede estar en las luces cuando todo va bien y tratar de tener un lugar secundario cuando se busca la responsabilidad. Aquí los responsables principales, los hermanos Larraín y el señor Clark, van a tener que responder frente a la justicia, y es un muy buen primer paso. Pocas declaraciones pudimos escuchar desde los defensores de los imputados apuntados como responsables de lo que ha sido uno de los esquemas de defraudación más grandes del último tiempo. Lo que sí sabemos es que buscarán apelar la determinación del tribunal y así sacar vía la Corte de Apelaciones a sus representados de prisión preventiva. El abogado de Pedro Pablo Larraín, Jaime Vinter, afirmó esto, mientras que su par, el abogado de Rodrigo Bustamante, Felipe Cabrera, señaló que no existe claridad con respecto a las imputaciones a su representado y por qué serían delitos. Como resulta evidente, no estamos conformes con la resolución que hemos escuchado el día de hoy y vamos a ver todas las acciones, no solamente la apelación, para poder revertir esta situación. Son plenamente ajustadas a la situación en la que se encuentra mi representado. Creemos que ha quedado claro que respecto a mi representado no concurren antecedentes para sostener que haya tenido participación en estos delitos, pero tampoco queda particularmente claro cómo estos hechos podrían ser delictivos. Según la información que entregó Gendarmería, Michael Clark irá a cumplir su prisión preventiva al Repas, probablemente en el sector de la cárcel de Capitán Llaver, mientras que los demás imputados con la máxima cautelar, es decir, Pedro Pablo, Carlos Larraín y Sergio Yáñez, cumplirán en Santiago 1. Alejandra Rojas, ADN. 7:15. 7:15.